Subamos al Calvario, altar de nuestro Dios. Allí Jesús se inmola por nuestra salvación. Allí Jesús se inmola por nuestra salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Estamos celebrando el tercer domingo de la Cuaresma. Vamos a poner sobre el altar del Señor las intenciones de todos los que nos siguen a través de los distintos medios de comunicación, lo que cada uno tiene en su corazón para agradecer, para pedir a Dios, por todos los benefactores de esta obra apostólica, vivos y difuntos, y por todas las intenciones que nos hacen llegar a través de esos mismos medios electrónicos. Con sincero arrepentimiento y sabiéndonos indignos de celebrar los misterios sagrados, pidamos al Señor humildemente perdón y misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado, mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin y siguió avanzando por etapas, conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidim, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron: «Danos agua para que podamos beber». Moisés les respondió: «¿Por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor?». El pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo: «¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado?». Moisés pidió auxilio al Señor diciendo: «¿Cómo tengo que comportarme con este pueblo, si falta poco para que me maten a pedradas?». El Señor respondió a Moisés: «Pasa delante del pueblo acompañado de algunos ancianos de Israel, y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti allá sobre la roca en Horeb. Tú golpearás la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo». Así lo hizo Moisés
a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas, porque ellos provocaron al Señor diciendo: ¿el Señor está realmente entre nosotros o no? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios, y nosotros, el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo? Tú que eres judío, ¿me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales?».
Jesús le respondió: el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir aquí a sacarla. Jesús le respondió: ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió: no tengo marido. Jesús continuó: tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió: créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió: soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y se quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó: ¿qué quieres de ella o por qué hablas con ella? La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo: come, maestro. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban entre sí: ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús les respondió: mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: levanten los ojos y miren los campos. Ya están madurando para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría. Porque en esto se cumple el proverbio: uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que hice. Por eso cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este largo pasaje del Evangelio según San Juan, el capítulo 4, sería bueno repasarlo luego en casa en algún momento, porque es muy rico. No va a ser posible en momentos de la homilía, que es breve, buscar todos y cada uno de los símbolos que el Señor nos presenta con este pasaje histórico de la vida de Jesús, pero a la vez de enseñanza tan profunda. La fuente del agua en el desierto era fundamental. Quien haya estado alguna vez en un verdadero desierto
puede entender lo que esto significa, pero de pronto también quien haya sentido alguna vez mucha sed, también lo puede entender. La sed que sintieron los israelitas al salir de Egipto y llegar al desierto, ellos pensaban que inmediatamente llegar a la tierra prometida, pero no estaban preparados y Dios los llevó por el camino más largo y ese camino atravesaba un gran desierto. La sed del desierto es terrible, no hay fuente alguna donde saciarla. Y todas las maravillas que el pueblo había visto al salir de Egipto se borraron ante ese deseo terrible, desesperante de la sed del desierto. Y lo increpan a Moisés, increpan a Dios por tenerlos en esa situación. El Señor lo tenía previsto, lógicamente, y el bastón de Moisés fue suficiente para abrir la fiera roca y que brotara y los acompañara todo el camino una fuente maravillosa, milagrosa, que el Señor les daba y que representa a Cristo. Aquella fuente representa esta otra fuente que nos da el agua de vida, esa fuente a la que nosotros nos acercamos un día o nos acercaron, si éramos pequeñitos, es el bautismo. Esa fuente es distinta de aquella. El Señor le dice a la samaritana, si bebes de esta fuente, la del pozo de Jacob y en Sicar, en Samaria, vas a volver a tener sed. Pero la fuente de la que yo hablo, la que yo ofrezco, esa sí va a brotar siempre, permanentemente y hasta la vida eterna, y el que la beba no va a necesitar volver a buscar otra fuente. Nosotros podemos ciertamente quedarnos sin la gracia de Dios. Podemos perderla por el pecado. Y eso hace que nos quedemos sin agua en medio del desierto de este mundo. Sin embargo, sigue siendo distinta esta fuente, porque en el momento en que nos volvamos a Dios humillados y pidiendo perdón, la fuente que nunca se fue de allí volverá a satisfacer nuestra sed espiritual. Inmediatamente. Es el mismo Señor que nos empuja desde adentro, el que trae nuevamente a nosotros el agua de la gracia, que no se agota nunca, jamás. Aquella mujer samaritana que sabía la diferencia entre samaritanos y judíos y se admiraba de que un varón le hablara y que además fuera judío, para aquella época totalmente revolucionario, imagínense, sabía de su indignidad, sabía que ella obraba mal. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es el tuyo. No tienes marido, es verdad. No has hecho las cosas bien. Esos eran sus pecados más terribles. Y se borran de un plumazo cuando el Señor, mirándola con misericordia, le ofrece la fuente de la vida. Como a cada uno de nosotros cuando nos ofrece el perdón, con un simple gesto y unas palabras proferidas por el sacerdote que obra en nombre de Cristo, al dar la gracia del perdón en el sacramento de la reconciliación o confesión. Así, rápidamente, así de fácil, pero no sin nuestra disposición. Aquella mujer no salió espantada de que un judío le hablara, se quedó, esperó, confió que allí había un misterio grande y ella podía ser partícipe. Nosotros no nos alejemos jamás de Jesús y si por alguna desgracia lo hiciéramos, volvamos confiados a Él porque está dispuesto a perdonarnos. Este tiempo de la Cuaresma es un tiempo de misericordia, es un tiempo de perdón. Pero hay que arrimarse, hay que animarse. ¿Cuánto hace que no voy a la fuente habiendo perdido la gracia de Dios por el pecado grave? No puedo seguir esperando, tengo que ir. Tan fácil es encontrar de nuevo esa fuente de vida. Hemos sido justificados, nos dice el apóstol. Justificados no por nuestros méritos, no porque hayamos hecho esto o aquello. Debemos hacer penitencia, sí, debemos hacer actos de piedad y devoción. Son la forma de manifestar nuestro amor. Si hago el Via Crucis, manifiesto mi amor hacia el Señor, mi agradecimiento por su pasión, si rezo el rosario, si voy a misa, todas estas cosas
Son buenas si las hago con buen espíritu, porque puedo ir y estar, simplemente pasar por allí, cumplir. ¿Cómo cumplir? Como si Dios necesitara de eso de mi parte, en absoluto lo necesita. Soy yo el que necesita agradecer el amor con que soy amado. Y uso de esas cosas o las que se me ocurran, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es lo que espera Dios de nosotros, en espíritu y en verdad. No importa si aquí o allí, en espíritu y en verdad. Lo demás es simplemente circunstancial y se acomoda a nuestra necesidad, depende de lo que sea necesario. En cada momento de nuestra vida será distinto. Unas veces podremos hacer una cosa y otras veces aquello que antes hacíamos y nos hacía bien nos resulta imposible porque ya no podemos hacerlo. Debemos buscar otra forma de mostrar a Dios nuestra adoración en espíritu y en verdad. Y además, este pasaje del Evangelio, y lo vamos a dejar ahí, nos enseña otra cosa más. Cómo misionar. Jesús nos enseña cómo misionar. Porque tenemos que llevar este anuncio a todos, como la samaritana lo llevó a sus paisanos de Sicar y los trajo a todos a Jesús. Nosotros también debemos hacerlo. ¿Cómo hizo Jesús? No se puso ahí al lado de la samaritana y empezó a darle un curso de teología, no. Esperó a que ella hablara, a que accediera a la necesidad. La necesidad era el agua era la necesidad común. Encontró un tema común y de ese tema común sacó ese otro tema que no era común y que ella necesitaba. Tenemos que llegar a los otros con lo que los otros están esperando, necesitando, y a partir de allí llevarles esa agua viva que nosotros hemos recibido para compartir. Ese es el modo de misionar. Escuchar y luego hablar. Hablar de lo que hay en nuestro corazón, de aquello que Dios ha puesto en él para que nosotros lo compartamos con los demás. No hablar de nosotros, sino de Jesús, siempre y en todo momento. A la palabra de Dios que hemos escuchado, respondemos confesando nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, el Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones nos mueve a pedir a Dios. Presentémosle nuestra oración. A cada intención respondemos: óyenos, Padre nuestro. Por nuestra Iglesia diocesana, para que se renueve como comunidad misionera y sepa vivir de la esperanza de la gloria. Oremos: óyenos, Padre nuestro. Por los niños y jóvenes que reinician sus estudios, para que respondan con seriedad y dedicación a sus tareas. Oremos: óyenos, Padre nuestro. Por los enfermos de nuestras familias, para que ofrezcan su dolor con confianza cristiana. Oremos: óyenos, Padre nuestro. Por nuestros hermanos que han muerto, para que gocen de la vida que no se acaba. Oremos: óyenos, Padre nuestro. Por nosotros, para que aprendamos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Oremos: óyenos, Padre nuestro. Padre providente, ayúdanos a vivir en nuestro mundo confiando en tu cercanía y protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, bendito seas por este don del pan, que de tus manos viene y hacia tus manos va. Y cuando en el Señor la ofrenda se convierta,
nos cambia interiormente su espíritu de amor. Y cuando en el Señor la ofrenda se convierta, nos cambia interiormente tu espíritu de amor. Recibe este cáliz con todo nuestro ser, que de tus manos viene y hacia tus manos va. Y cuando en el Señor la ofrenda se convierta, nos cambia interiormente tu espíritu de amor. Y cuando en el Señor la ofrenda se convierta, nos cambia interiormente tu espíritu de amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, por este sacrificio, concédenos que así como te pedimos que perdones nuestros pecados, perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando pedía a la samaritana que le diera de beber, ya había infundido en ella el don de la fe. Y si quiso tener sed de la fe de esa mujer, fue para encender en ella el fuego de su amor divino. Por eso te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa León, a nuestro administrador apostólico Marcelo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Los que beben de esta agua muy pronto volverán a tener sed, pero del agua que yo doy jamás volverán a tener sed. Danos, Señor, agua viva. Danos, Señor, agua viva, y así nunca tendrán sed. Danos, Señor, tu agua viva, y así nunca tendrán sed. Danos, Señor, tu agua viva. Oremos. Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, anticipo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realiza en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En la oración al comienzo de esta misa hemos recordado esas 3 palabras que se nos decían al comienzo de la Cuaresma y que debemos recordar también todo el tiempo de esta época de penitencia, de conversión. Ayuno, oración y limosna. Y haciendo esto, por supuesto, desde una humillación interior, para que sea para nosotros motivo verdadero de conversión. Les cuento que seguimos en el camino de trasladarnos. Debemos dejar este lugar donde hasta ahora venimos grabando la misa y otros programas de la productora San Gabriel. Tenemos que irnos. Es un proceso largo que incluye también un costo importante, por lo que rogamos a todos los que se benefician de este servicio ayuda económica, por supuesto. En la pantalla aparece de tanto en tanto algún símbolo con el que se puede, mediante las billeteras electrónicas, colaborar. Bueno, entre todos vamos sumando un poquito acá, un poquito allá, un muchito acá, un muchito allá también, ¿por qué no? Y así podemos primero preparar bien el lugar a donde vamos y luego hacer la mudanza, que es bastante compleja, por lógica, ¿no? Así que bueno, nos encomendamos a la providencia de Dios por mano de ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima.
sin pecado concebida. Para dar gloria a Dios con nuestras vidas, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Feliz de ti, María, hija santa de Israel. Toda la antigua alianza revive con tu fe. Queremos hoy honrarte como el mismo Dios te honró, y queremos amarte como Jesús te ama.